Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos en la Payancueva para hablar nuevamente del canal de cine español Flixolé, una plataforma de cine español, Flixolé, que cuenta con un catálogo de más de 3.500 títulos y que además en ese catálogo puedes encontrar desde comedia, drama, intriga, cine de explotación, cine kinky, cine de peplum, de espada y sandalia, de estos de épica con romanos y demás, fantaterror, que es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Entre otras cosas, vamos a hablar de terror español, lo mejor del terror español, pero también vamos a hablar va a tener una parte de fantaterror y después spaghetti western, neorrealismo, todo el catálogo de la RKO, es decir, y tenemos dentro de Flixolé tenemos también películas desde la década de los 30 hasta la actualidad, con directores clave del cine español como pueden ser José Luis García, Carlos Saura, Juan Antonio Bardén, Alex de la Iglesia, Berlanga, en fin, los grandes maestros del cine español, algunos de los cuales van a aparecer en el comentario de este vídeo. Tienes la posibilidad de hacer una prueba gratuita de 14 días sin compromiso y suscribirte mensualmente por 2,99 euros y con un plan anual de 29,99 euros. Si te interesa, pues puedes pulsar en el enlace que tenéis en la descripción para ver todo el catálogo de Flixolé en este vídeo y le echas un vistazo, miras un poquito a lo que puedes acceder en la plataforma de Flixolé y si te interesan las condiciones pues puedes coger una de estas dos opciones, ¿no? Mensual 2,99 o con un plan anual de 29,99. Y vamos a entrar en materia, vamos a entrar porque yo el vídeo que tengo aquí preparado, el vídeo que quiero hacer en este caso, es un vídeo con mis notas, como siempre con mis notas, de lo mejor del cine de terror español. Y más que lo mejor diría, yo siempre digo lo mismo, bueno, lo mejor, mis favoritas del cine español, que yo creo que es un poco lo que estamos haciendo con estos vídeos y demás, ¿no? Es decir, aquí cada uno tenemos nuestras preferencias y obviamente las mías son estas, ¿no? Todas ellas están en el catálogo de Flixolé y digamos que suponen algo que yo quiero hacer en estos vídeos es trazar un arco un poco de carácter cronológico, es decir, de varias épocas significativas y demás. Pero ocurre que en este caso, tratándose del cine de terror, pues hombre, evidentemente hay unas que son incuestionables, ¿no? Y entre las incuestionables yo voy a hacer mi lista de 10 que bueno, naturalmente se pueden discutir y demás, pero es mi lista de 10. Yo no pretendo tener la posesión absoluta de la verdad, sí que son las que yo elijo según mi preferencia, según mi criterio, de lo que es la propuesta de terror más interesante, que más me ha gustado de las que he visto. Hay algunas más, porque claro, estos son 10 títulos. Por supuesto que a mí me salen 50 títulos del cine de terror español. Así de fácil, 50 títulos esenciales, para que más o menos os hagáis una idea. Yo voy a destacar aquí solo 10, ¿vale? Lo de establecer una por delante de otra, la mejor, la peor, tampoco me hace mucha ilusión, pero bueno, como es una lista de 10, la primera que se me vino a la cabeza cuando me propusieron hacer este vídeo es sin duda ¿Quién puede matar a un niño?, de Chicho Ibáñez Serrador. ¿Quién puede matar a un niño? Tiene todas las cualidades para ser una película de culto, una película icónica del género, una película esencial del género, hay que decirlo,
una película que se estrena en 1976, una película que creo que, digamos, permite a Chicho Ibáñez Serrador generar terror a la luz del día, con unos paisajes absolutamente de un blanco casi, se diría que virginal, un blanco puro, por decirlo así, pero que sin embargo, tras ese blanco puro, se oculta el horror, se oculta lo más oscuro de nuestra especie, de la especie humana, y se oculta ese reto que nos lanza, en el fondo el director ya en el propio título de la película, ya nos lanza un reto, ¿no? Y nos dice, ¿quién puede matar a un niño? Es decir, esto está basado en una novela, en la novela de Juan José Plans, El juego de los niños, pero Ibáñez Serrador, si os dais cuenta, en el título va más allá, es decir, él plantea una pregunta al espectador ya de partida, cosa muy propia del gran Ibáñez Serrador, ¿no? Siempre trabajó con el espectador en esta clave de hacerlo partícipe directo de lo que él le proponía, ¿no? En el audiovisual y en sus trabajos para televisión, incluso en el 1, 2, 3, en el concurso 1, 2, 3 y demás, y en las series de terror y demás. Y la clave es, ¿quién puede matar a un niño? Es decir, de alguna manera es como decir, tú eres capaz de matar a un niño si se tratara de tu supervivencia, y ya ese reto que te lanza es una propuesta plenamente terrorífica, ¿no? Que además enlaza con un tema muy interesante y por eso la he puesto aquí la primera, y tengo que decir que curiosamente en las dos primeras películas de la lista, ¿Quién puede matar a un niño? Y la siguiente, las siguientes son Los otros, de Amenábar, los niños tienen un papel muy importante, y aquí aprovecho para destacar esa figura de los niños en el cine, ¿no? Con películas clásicas como puede ser La profecía, esenciales como puede ser La profecía, como puede ser El resplandor, como puede ser, por ejemplo, El pueblo de los malditos. Es decir, el niño, la figura infantil, esa especie de reservorio de la inocencia, se convierte en el terror en otra cosa, en algo mucho más inquietante, en algo puede ser incluso perverso, etcétera. Creo que Chicho Ibáñez Serrador aquí está marcando con Quién puede matar a un niño, para mí uno de los clásicos indiscutibles del cine español, e insisto, hay otros que no están en esta lista, pero digamos que yo también trabajo desde mi propia experiencia con las películas, y cuando ibas a ver esta película a mediados de los 70, tenemos que tener en cuenta que es una época en la que se ha estrenado Tiburón, en 1976, y Tiburón da una codificación de terror diferente, pero ¿Quién puede matar a un niño? Te da la sensación de decir, Tiburón es una mitología épica, muy al estilo del cine anglosajón, y más aún concretamente del cine estadounidense, y es un disfrute, es una fiesta, es un prólogo al blockbuster, a la era del blockbuster, pero de repente te tropiezas con esta otra película y te quedas pensando, es que esto me está hablando de algo muy cercano, porque las figuras que aparecen allí, la pregunta que me está haciendo de partida el título, la presencia de esas calles que son típicas de un pueblo español, que está situado en la geografía de ficción de la historia, en una especie de isla, pero que bueno, se rodó en distintas localizaciones. Esas paredes encaladas traducen un paisaje muy cercano y incluso diría que una forma lírica de ver la geografía española, incluso en documentales, etcétera, de la cual saca el máximo partido Ibáñez Serrador. Así que por muchos motivos, si yo tuviera que hacer un viaje por el cine de terror español, empezaría por Quién puede matar a un niño, sin duda. Que además tiene todo ese tema icónico de la época en la que se estrena, ¿no? 1976, digamos, lo que es el desenlace del régimen del general Franco y otras circunstancias que están generando de alguna manera una especie de, en España evidentemente, una especie de sensación de inquietud, de presagio, de no saber muy bien por dónde pueden ir las cosas, de qué va a pasar. Y creo que Chicho Ibáñez Serrador supo hacerse eco de toda esa sensación que se vivía en la sociedad en ese momento, para generar un terror muy potente
y que además es también una clave de intriga, de misterio. Ibáñez Serrador tenía entre sus maestros, entre comillas, a Alfred Hitchcock, y creo que en este caso Alfred Hitchcock está muy presente en algunos de los planteamientos que estamos viendo en esta película. En esta película. Y, a ver, yo, salvando todas las distancias, saltando un abismo, si se quiere, no puedo evitar acordarme de Los pájaros de Hitchcock, en algunas de las cosas que veo en Quién puede matar a un niño. Y es curioso que Los pájaros de Hitchcock sea también una poderosa influencia para la otra película que he citado de esta época, que es Tiburón, de Steven Spielberg, ¿no? Así que para mí, Quién puede matar a un niño es mi número 1 del terror, de mi lista de terror para este vídeo. Y después, la número 2 sería otra película que también marca una época, como lo hizo Quién puede matar a un niño, que es Los otros, de Amenábar. Los otros, de Amenábar, es una película que estuvo rodeada de todo lo que suponía contar con Nicole Kidman, contar con, pues ya saben, en aquel momento pues estaba la pareja Nicole Kidman, Tom Cruise, eran, digamos, una especie de la pareja estrella de la época en el cine de Hollywood y a nivel internacional también. Y de repente esta gente trabaja con un director español en una película de terror, de clave intimista, que además está jugando en un territorio de lo inquietante muy peculiar, y que viene de la mano de un director pues que ha generado intrigas, ha generado suspenses, ha generado una forma de abordaje del género de lo inquietante, por decirlo así, como es Alejandro Amenábar, con otras películas como puede ser Tesis, por ejemplo, o digamos con una producción tan interesante como en su momento fue la versión española, porque después estaría Tom Cruise, curiosamente estaría también en la estadounidense, pero como puede ser la versión española de Abre los ojos, ¿no? Entonces, con este tipo de productos, digamos que creo que Alejandro Amenábar traza de alguna forma una línea de internacionalización de la propuesta de terror que él hace con Los otros, que es una película que él mismo escribe y que cosecha premios y que le da uno de sus mejores papeles a una actriz de muy amplio recorrido, con muchos muy buenos papeles, como es Nicole Kidman, y que además trae esa especie de mezcla entre la intriga, el suspense y el terror, el escalofrío. Se dan la mano en la película alternativamente, y vuelve a ser un poco también ese tema de la infancia y demás, ¿no? Es y no es una película de fantasmas, es y no es, y digo es y no es una película de fantasmas y no es una película de fantasmas cuando vamos un poco al contenido, porque una de las cosas que se puede decir de Los otros es que es una película de terror con contenido. Por supuesto también lo es Quién puede matar a un niño, y lo son, yo diría que la mitad, como mínimo, más de la mitad, creo que 6 de las películas que cito en esta lista son todas películas de terror con contenido. Con un contenido potente. A ver, todas las películas tienen un contenido, evidentemente tienen una trama, una historia, persiguen contar algo sobre algo y tienen una idea sobre ese algo. Así que contenido pueden tener todas. Pero cuando hablo de contenido, hablo de contenido con mayúsculas. Es decir, aquí estamos hablando de muchos temas muy interesantes, como pueden ser, por ejemplo, el tema de un tema tan trascendente como qué líneas, qué fronteras separan la vida de la muerte. Un tema tan trascendente como es la superación de la pérdida. Un tema tan trascendente como es un verdadero trabajo de lo que de girar en sentido contrario a lo habitual el protagonismo del miedo. ¿Qué personajes tienen miedo en esta película? Y no digo más porque sería hacer un destripamiento innecesario de la película. Es decir, tampoco podemos ir mucho más, ¿no? Pero conozco poca gente que con el tema de las fotos
no ha tenido una sensación mínimamente de incomodidad, no digo que vaya a haber tenido una sensación de terror intenso, pero sí de inquietud, de incomodidad, una incomodidad que surge de que esas fotos que tienen ese papel tan destacado en los otros son profundamente inquietantes. Y son inquietantes porque nos resultan cercanas, porque todos tenemos algunas referencias visuales en fotografía en nuestra familia, de los familiares, digamos, fallecidos y demás, ¿no? Y es ahí donde Amenábar llama a la puerta, desde el terror, desde lo inquietante, llama a la puerta de lo cercano. Y creo que ahí es donde nos atrapa. Y después todo eso lo hace contando con Nicole Kidman, para mí en un estado de gracia, como estrella de nivel internacional, pero una estrella del cine clásico. Es decir, de repente Amenábar está contando con una actriz que recuerda las grandes estrellas femeninas con las que puedo trabajar, por ejemplo, un Alfred Hitchcock, ¿no? Y esa idea de te voy a contar una historia, como puede ser con una actriz del nivel de Deborah Kerr en alguna que otra película de suspense que rodó, o una estrella del nivel de Grace Kelly cuando rodaba Las fábulas del inquietante con Alfred Hitchcock, ¿no? Creo que esa asociación de lo que puede ser un tratamiento del género, si se quiere, estilo Hollywood clásico en todo caso, con esa otra parte de cine más de autor que impone Amenábar en la película, es el gran hallazgo de esa asociación, es el gran hallazgo de Los Otros, y es el verdadero motor de Los Otros. La historia puede sonarnos, la historia puede resultarnos, si se quiere, incluso hasta sencilla. Creo que es muy compleja en su contenido y creo que tiene muchas capas y que a cada espectador le llega una de esas capas, ¿no? Bueno, progresamos. La tercera película sería El Bosque del Lobo. El Bosque del Lobo también tiene contenido, tiene un contenido social. Está hablando de las leyendas sobre licantropía. Está hablando de un caso real, de uno de los casos reales de un asesino en serie, Benito Freire, Benito el Alobado. Se basa en la novela de Carlos Martínez Barbeito, El Bosque de Ancines, y con un guión de Pedro Lea y Juan Antonio Porto, y con un enorme José Luis López Vázquez, y una enorme Amparo Soler Leal, y un gran Antonio Casas, y un reparto de lo que era el reparto del cine de grandes actores de la época, que además, curiosamente, aunque evidentemente José Luis López Vázquez es protagonista en mucho cine español, pero aquí está jugando un poco la baza a la contra de lo que era su habitual, vamos a llamarlo así, clasificación como actor, pues más, si se quiere, más frecuente, más propicio al género de comedia. Y aquí José Luis López Vázquez hace uno de los mejores papeles de su carrera, interpretando a un verdugo que al mismo tiempo es víctima. No voy a contar más, pero es un verdugo que al mismo tiempo es víctima. Entonces, se está hablando de la idea de la fabulación del hombre lobo, de la mitología del hombre lobo, pero Pedro Lea, que es el director de la película, una película de 1970, está jugando con esa clave de decir, sí, los mitos están ahí, pero la realidad también es compleja y también está presente, ¿no? Entonces, el tema de los asesinatos, el tema de esa obsesión del protagonista, me parece que es una de las mejores asociaciones de lo social, del relato criminal también, de la página de sucesos tan española, el diario El Caso y demás, y todo eso dentro de esa clave genérica acaba dándose la mano con una forma de entender el terror, lo inquietante, que permite jugar la baza dramática en todo momento y darle un papelón a José Luis López Vázquez. La cuarta sería otra película icónica dentro del cine español,
Otra película que abre puertas a toda una generación, que sirve como modelo para toda una generación de cineastas, como lo fue su propio director, Alex de la Iglesia, y que es una película que además es una mezcla muy elegante y hábil, y digo elegante, sí, la elegancia que tiene Alex de la Iglesia para mezclar géneros, y aquí está mezclando de alguna manera lo que en algunos momentos puede parecer una comedia disparatada, sobre todo si está alrededor Santiago Segura, con su personaje de metalero, de metalero de barrio. El Día de la Bestia. El Día de la Bestia de 1995 es una película, para mí, fundamental. Una película fundamental, una película que al mismo tiempo que rinde homenaje a todos estos terrores del fantaterror, que estas muestras del fantaterror español de los años 60 y 70, sobre todo finales de los 60, años 70, al mismo tiempo que rinde homenaje a todo esto, está haciendo también de alguna manera un guiño a todo ese cine de satanismo que he hablado antes, he comentado, he citado La Profecía y también El Exorcista, ¿no? Bueno, pues en esa línea de homenajear a los grandes clásicos, al mismo tiempo que mete unas pinceladas de humor absolutamente gamberro, delicioso, que te hace pasar unos ratos muy majos, digamos que cada personaje se agiganta en manos de Alex de la Iglesia en El Día de la Bestia. El tema del personaje de Alex Angulo, como el sacerdote. El personaje de Armando de Raza, como esta especie de Rasputín, pero que no es Rasputín, una cosa muy Rasputín como de Rasputín también de barrio un poco, ¿no? O sea, no exactamente de barrio, pero sí de a pie de calle, ¿no? Una gigantesca Terele Pávez como Rosario. Y un Santiago Segura como José María, que dices, bueno, y después está Natalie Seseña con un personaje que responde por el nombre de Mina, que es ya todo un guiño también a lo que son los personajes clásicos del género, ¿no? Ese tema de la Navidad, el darle la vuelta a la Navidad. Cuando a mí me dicen película de Navidad, pues yo muchas veces me dicen Jungla de Cristal, Jungla de Cristal no me parece una... Pero si tuviera que elegir película de Navidad, que es un tema que hemos tenido muchas veces en la revista, yo creo que elegiría como la número 1 El Día de la Bestia. Porque de Navidad hay Reyes Magos, hay lucecitas, hay de todo, ¿no? Y a lo mejor esta película pues había que ponerla, ¿no? Es una gran comedia, pero también es una interesantísima película de cómo el terror puede surgir desde el seno de la mitología, independientemente de que creas o no en lo que está contando. Es decir, el ser humano se las ingenia para crear terror, incluso desde sus mitos supuestamente más optimistas o más positivos, ¿no? Como puede ser el de la propia Navidad. Bueno, pues la idea del anticristo y de cómo se le ocurre a este sacerdote arreglar las cosas es, como mínimo, muy española, muy pintoresca, muy divertida, y está haciendo un homenaje a varias maneras de abordar géneros en nuestro país. Entonces, después tenemos como quinta opción, quinta película, sería Angustia. Angustia es un largometraje muy curioso de Vigas Luna, de 1987, que se rueda en Estados Unidos, que hace un homenaje, un guiño al cine slasher de Estados Unidos, estadounidense, pero que al mismo tiempo tiene, como en esas dos partes, tiene mucho de metalenguaje. Y llega a ser un tanto reflexivo, es casi diría, es una reflexión sobre el propio lenguaje del género de terror, en su clave de serie B, en su clave más slasher, poniendo el cine como epicentro del relato, pero también haciendo algo muy interesante, que es hablándonos del mirar. En eso volvemos, inevitablemente tenemos que volver a Hitchcock, ¿no? Esa forma en la que el cine nos convierte a todos los espectadores de alguna forma en mirones. El tema del mirar, cómo miramos y qué vemos realmente cada uno de nosotros cuando asistimos a una película de terror. El tema del morbo, el tema de hasta qué punto somos cómplices del asesino. Todo eso está en Psicosis de Hitchcock, todo eso está en Vértigo de Hitchcock y por supuesto todo eso está en La Ventana Indiscreta de Hitchcock. Y creo que Vigas Luna con esta película de alguna manera está jugando también con esas bazas de reflexión sobre el lenguaje del género de terror en sus expresiones, si se quiere, más radicales, como puede ser el slasher, ¿no?
Y en ese sentido, pues es muy interesante. Otra película, La Semana del Asesino. La Semana del Asesino de Eloy de la Iglesia. Eloy de la Iglesia es un director al que tenemos más ubicado, quizá, esta es una película de 1972. A Eloy de la Iglesia la tenemos más ubicado en un territorio del cine kinky, que como he dicho antes está también muy presente en el catálogo de Flixolé. Pero yo creo que aquí tenemos que referenciarlo como uno de los exploradores del género de terror en España, con una película de asesino en serie, de psycho killer, con una película que tiene unas referencias de carácter sexual que en su momento fueron de alguna manera maquilladas o incluso amputadas por la censura o tapadas por la censura de la época, pero que tiene además con un despliegue de violencia y tales, se ha citado en algún caso, yo por lo menos lo he leído, que es casi un antecedente hasta de planteamientos que se hacen en El silencio de los corderos. Algo que también se podría adjudicar, por lo menos argumentalmente hablando, a otra película de Ibáñez Serrador, que es La Residencia. Entonces, el tema del silencio de los corderos, el tema de la manera de definir al personaje, tenemos aquí a un Buffalo Bill a la española, y esta película merece la pena verla, digamos, por todo aquello que cuenta y por lo que no le dejaron contar también en su momento en la censura, y por su capacidad para anticipar dentro del propio género de terror claves que después van a ser muy populares cuando las abordan en Estados Unidos con superproducciones y demás, o superproducciones, con producciones de serie A con bastante más despliegue promocional y económico a la hora de producir la película, ¿no? Después hay una película que a mí me encanta. Tengo que decir que esta es mi favorita. Lo he pasado muy bien siempre viéndola. Lo pasé muy bien cuando la vi la primera vez. Disfruté de esta película. Puedo decir que había un programa en televisión que en aquel momento dirigía Alfonso Eduardo Pérez Orozco, con el cual yo tuve la suerte de me dio la oportunidad de empezar a escribir sobre cine en su revista de cine, y pude colaborar ahí con textos y tal. Tuve la oportunidad y la suerte de conocerle, y yo esta película, Pánico en el Transiberiano, recuerdo haberla disfrutado desde un poco el comentario, el tráiler que ponían en el programa de televisión de Alfonso Eduardo de Días de Cine. Yo recuerdo haber disfrutado Pánico en el Transiberiano desde ese momento. Desde que vi el tráiler dije, esta película la quiero ver, y después cuando la vi me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo por varios motivos, y cada vez que la veo me gusta más por motivos que he ido incorporando desde la experiencia o el criterio que pueda haber almacenado en mis años de trabajo en este asunto, ¿no? Es una película de 1972, una película cortita, dura 1 hora 24 minutos, una película con Eugenio Martín como director, una película con un tren, una película española, y una película que sin embargo, a pesar de eso, reúne a dos gigantes del cine de terror de Hammer Films, como son Christopher Lee y Peter Cushing, que incluye a una figura internacional como era en el momento en el que se rueda la película, Telly Savalas, el célebre Kojak de la televisión, que también había aparecido en 12 del Patíbulo, en Los violentos de Kelly, en fin, en muchas películas estadounidenses, y que además tiene un plantel de actores españoles, tiene un plantel de actores del cine de aquí. Tenemos a una Silvia Tortosa interpretando una condesa rusa, tenemos a Alberto de Mendoza interpretando sí plenamente una especie de imagen deformada y siniestra, mucho más siniestra, si se puede ser más siniestro, que el propio Rasputín, el monje Rasputín, Julio Peña, El Galiné, George Rigaud, José Jaspe, Víctor Israel. Víctor Israel está, vamos. Y tenemos a estos dos gigantes, Christopher Lee, gigantes y amigos, Christopher Lee y Peter Cushing, interpretando a dos ingleses, dos británicos, metidos en un tren en el Transiberiano, con todo el eco que supone mitológico del Transiberiano, y que está muy bien que tú estés viendo que están rodando el Transiberiano y te están poniendo una estación que conoces, que es cercana a ti,
producción, ya digo, española, con Eugenio Martín como director, que además firmó a nivel internacional como Jean Martin, un poco siguiendo esa pauta de la época, ¿no? De poner un poco un toquecito inglés a los apellidos y a los nombres para la distribución internacional, pero que es una película pues con todos los elementos del cine de terror de las películas de Hammer Films, de la británica Hammer Films, que tiene monstruitos, que tiene zombies, que tiene bandidos de las estepas que asaltan un tren, que tiene aventura, que es lo bueno que tiene, que es aventura, tiene un puntito de ciencia ficción, que después, yo siempre que veo La Cosa de John Carpenter, me lo recuerda mucho, y tiene una clave eminentemente de terror, con todo lo que es el despliegue del animalillo, el monstruito o amenaza cuando se desata en el Transiberiano, con el Transiberiano en marcha, pues eso, pues atravesando los parajes más remotos de la geografía europea, ya en ese encuentro entre lo que es la parte más occidental y la parte más asiática de ese recorrido de Transiberiano, ¿no? Y es una película que, con todos estos elementos, pues para mí es una de las más divertidas que he podido ver en género de terror, y que me permite entrar en este vídeo ya en el territorio puro del fantaterror español, ¿no? El territorio ya del fantaterror, que es el gran hallazgo del terror español para mí en los años 70, y que nos hizo disfrutar mucho y nos sigue haciendo disfrutar mucho. Así que, ya zambulléndonos en el fantaterror, pues podemos ir a otra película clave del 74, No profanar el sueño de los muertos, de Jorge Grau, que es, digamos, pues tengo una competencia entre estas dos, ¿no? Está No profanar el sueño de los muertos, que de alguna manera su argumento pues está haciendo alusión a la leyenda de la Condesa Bathory, con esa idea de los muertos vivientes traídos a la vida y tal, y que tiene un poco lo que son los revinientes, lo que decía el padre Agustín Calmet, lo que investigó el padre Agustín Calmet en su tratado sobre el vampirismo, que está editado además en España, lo que son los revinientes, ¿no? La gente, los que vuelven a la vida, que en realidad eso ya el libro te explica de dónde viene esa oleada de revinientes, ¿no? No voy a hacer aquí spoiler, merece la pena leerse el libro, es muy interesante. El padre Agustín Calmet. Tratado sobre el vampirismo lo titularon aquí. Bueno, pues el vampirismo, zombies, muertos en vida, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y aquí tenemos a Jorge Grau, digamos, contando con un clásico del cine estadounidense como es Arthur Kennedy, pues la investigación, y con una de las actrices, Cristina Galbó, una de las actrices más destacadas del cine español de la época, está contando pues un poco lo que ocurre cuando un policía, pues siguiendo la pista de dos hippies, acaba entrando en contacto con una serie de asesinatos que no se sabe muy bien cuáles son las consecuencias, pero bueno, que están por ahí perdidos en el argumento, de alguna manera están incluidos, no perdidos, incluidos en el argumento los muertos vivientes. No profanar el sueño de los muertos nos mete en la dinámica de fantaterror de calidad, con un director que dominaba bien en la materia, como es Jorge Grau, y que creo que es una de las películas más destacables dentro de las que se hicieron dentro del fantaterror español, más esenciales, ¿no? De obligado cumplimiento, por decirlo así. Después tendríamos otra película, que es La marca del hombre lobo. A ver, La marca del hombre lobo es una película del 68. Yo, la verdad, estaba entre meter La marca del hombre lobo y meter La noche de Walpurgis. Confieso que me gusta más La noche de Walpurgis. Pero La marca del hombre lobo tiene esa ventaja de ser un poco el primer papel de Paul Nassy como licántropo, ¿no? Como el célebre Valdemar Daninsky. Y entonces, bueno, yo siempre he preferido La noche de Walpurgis, así que ahí dejo las dos. La noche de Walpurgis es del 71 y creo que es una de las películas, recuerdo que además yo estaba de vacaciones en Valladolid
y yo veía los carteles de la noche de Walpurgis y decía así por las calles y tal, y decía, quiero ir a ver esa película, pero no podía porque era para mayores, y en Valladolid no tenía muy controlado esto de poder colarme en películas de mayores de 18 en cines que dejaran pasar a personajes de menor edad, por decirlo así, ¿no? Entonces en Valladolid no lo tenía tan claro. Aquí en Madrid sí, así que en cuanto pude apliqué esa estrategia de incursión en películas de mayores de 18 en cine de Madrid, y disfruté como un cochinillo viendo La noche de Walpurgis, y es también una de mis favoritas, pero entiendo que La marca del hombre lobo abre ese ciclo con Waldemar Daninsky, ese ciclo con Paul Nassy, ese ciclo con el gigantesco y grandísimo, internacionalmente mucho más apreciado de lo que lo apreciamos en su propio país, Jacinto Molina. Entonces ahí tenemos otra de las películas claves. Y después, un poco para cerrar este recorrido, tengo dos películas. La novia ensangrentada, una película de Vicente Aranda haciendo terror, basándose en la novela Carmila de Sheridan Le Fanu, y Ceremonia sangrienta, que es, creo yo, otra manera de abordar un poco el mismo asunto, por decirlo así, de Jorge Grau. Ya he dicho que antes que es un nombre clave, Jorge Grau. Está interpretada por Lucía Bosé, Espartaco Antoni, donde habla de una marquesa que está obsesionada con la eterna juventud y demás, en Ceremonia sangrienta, Jorge Grau. Y creo que las dos se pueden ver seguidas en un programa doble, como dos aproximaciones, ¿no?, casi alternativas al mito de Carmila, al mito de la condesa Bathory, que también la he citado antes, pues junto con La novia ensangrentada y Ceremonia sangrienta, ¿no? También hay una clave en el tratamiento de los personajes femeninos de ambas películas, que podríamos decir que, no voy a decir que sea feminista, pero sí que anticipa claves, ¿no?, de cómo tratar lo femenino dentro del género de terror. Y como de alguna manera, pues hombre, algo que a lo mejor en otras cinematografías, como puede ser la estadounidense, pues todavía no se estaba explorando claramente, pero sí en el terror español, por decirlo así. Así que hasta aquí llega mi lista. Espero que os haya dado pistas sobre algunos títulos que merece la pena recuperar, que merece la pena ver, que podéis ver todos en la plataforma del cine español, Flixolé, que, como ya os he dicho, pues podéis pulsar en el enlace de la descripción que tendréis en el vídeo para ver todo el catálogo de Flixolé, y como os he dicho, pues bueno, con esa clave de hacer una prueba, la posibilidad de hacer una prueba gratuita de 14 días sin compromiso, y después pues suscribiros en la posibilidad de 2,99 euros mensualmente, o con un plan anual de 29,99 euros. Hay películas en el catálogo de 3.500 que tiene Flixolé, hay películas de sobra, o sea, le vais a sacar partido fijo, y podéis incursionar en este tipo de alternativas la parte de fantaterror es apasionante, como lo es la de Spaghetti Western, como lo es la de comedia. O sea, creo que mucha gente, sobre todo quizá jóvenes que están por edad más lejos de esto, pueden descubrir títulos realmente curiosos dentro de este catálogo, que es un poco como una especie de caja de sorpresas. Creo que va a ser para mucho aficionado al cine, puede ser más joven, pues se va a encontrar con títulos que le van a resultar interesantes. Y bueno, aquí lo dejo. Nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.